La playa en Italia estaba gris, las olas golpeando fuertemente contra las rocas, reflejando la frialdad del paisaje. Jonathan Reed, arrodillado en la arena, sentía el peso del miedo por primera vez desde que dejó su casa en Ohio. La guerra había sido algo distante hasta ese momento, algo de lo que solo había oído hablar. Pero ahora, el olor a pólvora y carne quemada llenaba el aire, y la tierra sangraba bajo los pies de los hombres que lo rodeaban. El sonido de los tanques alemanes resonaba por la colina, y los disparos de las ametralladoras comenzaban a retumbar como truenos en el horizonte. El pelotón de Jonathan, un grupo de jóvenes soldados, tenía la misión de avanzar y tomar la pequeña ciudad de San Giovanni. Lo que parecía un simple ataque de rutina se transformó rápidamente en una pesadilla. ¡Avancen!, gritó el sargento Thompson, un hombre rudo que nunca parecía preocuparse por nada más que llegar a la línea del frente. Parecía inmune al miedo, como si estuviera anestesiado por la violencia a su alrededor. Jonathan, por su parte, no podía desviar sus pensamientos hacia lo que podría venir. El soldado a su lado, Dale, un joven de 19 años con una sonrisa fácil y una broma siempre lista, lo miró con una expresión seria. «Reed, ¿estás listo para ver el infierno?» Jonathan solo asintió, sintiendo el sudor resbalando por su frente. El sudor no era solo por el calor del día, sentía el peso de la misión. La guerra nunca fue una elección, pero allí, en el campo de batalla, ya no podía cuestionarse el motivo detrás de la lucha. Necesitaba sobrevivir. Entonces, avanzaron. La primera explosión los tomó por sorpresa, un impacto ensordecedor que hizo que Jonathan cayera de rodillas en la arena. La tierra se abrió a su alrededor, los fragmentos cortando el aire. El grito de un hombre se mezcló con el sonido de la explosión, y Jonathan vio el cuerpo de Dale elevarse por los aires. Parpadeó, tratando de entender qué había sucedido. Su amigo estaba ahí, segundos antes, con esa sonrisa despreocupada, y ahora, su cuerpo estaba tendido allí, el rostro retorcido de dolor. La visión era pura violencia. Jonathan no lograba entender la brutalidad de lo que estaba pasando. La guerra era un monstruo que devoraba todo a su paso, y él comenzaba a comprenderlo de la manera más aterradora. Oyó la voz de Thompson, como si viniera de un túnel. «Reed, sígueme. No te quedes ahí parado». Pero no podía moverse. La imagen de su amigo muerto estaba atrapada en su mente. La sangre que se esparcía por la arena, la mirada vacía en los ojos de Dale, la muerte fue rápida, pero feroz. Jonathan estaba paralizado. La guerra le había robado el alma de la manera más despiadada posible, arrancándole la última pizca de humanidad que pensaba haber encontrado al alistarse. Había entrado allí creyendo que podría ser un instrumento de Dios, traer algo de justicia. Pero ahora, lo único que quedaba era la cruda realidad de que la muerte no elegía a sus víctimas. «Dios, no puede ser así», murmuró Jonathan, arrodillado sobre la arena ensangrentada. Las palabras eran más una disculpa que una oración. Miró al cielo, tratando de encontrar alguna señal de que aún había un propósito. Algo que le explicara por qué ese sufrimiento era necesario. La guerra, sin embargo, no esperaba a sus dudas. El sonido de otro disparo atravesó el aire, y Jonathan fue arrastrado de vuelta a la realidad. El pelotón estaba en movimiento, y no tenía otra opción más que seguir adelante, aunque su corazón estuviera roto y su fe empezara a desmoronarse. Mientras avanzaba, Jonathan sentía que un pedazo de su alma había quedado en la arena, junto con el cuerpo de Dale. No sabía qué más le deparaba la guerra, pero algo estaba claro: su visión del mundo nunca volvería a ser la misma. El cielo sobre San Giovanni estaba más oscuro, las nubes se cerraban como un manto de luto sobre la ciudad. Jonathan y los sobrevivientes del pelotón estaban ensangrentados y exhaustos, con las botas atrapadas en el barro de las carreteras del interior italiano. El ataque alemán había sido brutal e inesperado. Se habían infiltrado en las colinas alrededor de la ciudad, pero la emboscada, con tiros de precisión y explosiones, los tomó por sorpresa. Ahora, con los rastros de la batalla aún frescos, el pelotón se dispersaba, buscando algún tipo de refugio. Jonathan se arrastraba por el campo, el peso de su mochila aplastando su espalda y su cuerpo cediendo lentamente al cansancio. La lucha se había transformado en una marea interminable de muerte y destrucción, donde nada parecía tener sentido. Pero, entonces, vio lo que parecía ser una iglesia. Las paredes de piedra aún estaban erguidas, pero el techo se había desplomado, y la entrada estaba bloqueada por trozos de madera y ladrillos. Aún así, era el único lugar seguro para refugiarse por ahora. Entró primero, el olor a polvo y destrucción llenando el aire. Dentro, las imágenes de santos y crucifijos rotos estaban esparcidos por el suelo. La casa de Dios, que antes había sido un símbolo de fe y esperanza, ahora estaba destrozada por la guerra. Jonathan se arrodilló automáticamente,
sintiendo el frío del suelo de piedra en sus rodillas. Lo que quedaba de su fe parecía tan frágil como las paredes que lo rodeaban. «Vamos, Reed. ¿Qué crees que estás haciendo?». La voz áspera de Thompson interrumpió su silencio. El sargento estaba en la puerta, con su rifle en las manos y una expresión cínica en el rostro. Thompson siempre había sido el tipo de hombre que veía la guerra como una batalla sin sentido, y la idea de Dios le parecía ridícula. Jonathan levantó la mirada, sus ojos cansados, pero su expresión tranquila. «Estoy rezando». Su voz era baja, pero firme. «La guerra, todo esto, no es todo lo que hay. Creo que hay algo más, algo que nos da fuerza para seguir adelante». Thompson gruñó, dándose la vuelta hacia los demás. Algunos hombres, sentados en una esquina de la iglesia, se rieron. ¿Rezar? ¿Para qué? ¿Para pedirle a Dios que nos saque de aquí? Él está viendo todo esto, Reed, y no hace nada. Dijo uno de los soldados, Mills, con desprecio, tirando un cigarro al suelo. Ya hemos visto morir a gente buena como para saber que Dios no está aquí. Jonathan no respondió. En lugar de eso, cerró los ojos y murmuró una oración silenciosa, con las manos unidas como si el acto de rezar fuera la única forma de mantener su cordura en medio del caos. No estaba pidiendo por su vida ni por la vida de sus amigos. Estaba pidiendo algo más profundo, algo que no se podía ver con los ojos humanos. El silencio en la iglesia fue roto por otra explosión lejana, y las paredes temblaron. Un grito resonó desde la calle, pero Jonathan se mantuvo allí, inquebrantable. «Reed, ¿realmente crees que Dios nos va a salvar?». La voz de Stewart, un joven que había perdido a su hermano en la batalla de Anzio, sonó con más suavidad, como si estuviera buscando una respuesta honesta. La guerra lo había consumido por dentro, y sus ojos estaban opacos, como si ya hubiera muerto por dentro. Jonathan miró a Stewart, sintiendo el peso de sus palabras. Era un dilema que lo consumía todos los días. ¿Cómo alguien podía creer en Dios cuando el sufrimiento era tan palpable, tan visceral? Pero sentía que no podía abandonar su fe, no todavía. «No lo sé, Stewart. No lo sé», dijo finalmente Jonathan. «Pero si no hay nada más allá de la guerra, si esto es todo lo que tenemos, entonces no vale la pena vivir». Algunos hombres guardaron silencio, como si estuvieran reflexionando sobre sus palabras. Otros comenzaron a burlarse nuevamente, como si esa fuera una conversación inútil. Pero, sorprendentemente, Cole, uno de los soldados más experimentados, miró a Jonathan con más seriedad. «¿Crees que la oración nos traerá paz?», preguntó Cole con una risa amarga. Estaba acostado en el suelo, con la cabeza apoyada en una pila de piedras rotas. «Ya he visto a hombres orando antes de morir. No hay paz en ningún lado aquí. Solo muerte». Pero Jonathan no cedió. Se levantó y se acercó al altar destruido de la iglesia. Allí, se quedó de pie, mirando la cruz caída. Sabía que no había respuestas fáciles. Lo que sentía no era la certeza de que Dios respondería, sino la necesidad de creer que, en algún lugar, en algún momento, habría justicia, habría un propósito para el dolor. «Oro por nosotros, por todos nosotros», dijo con firmeza, con la mirada fija en la cruz rota. «Que encontremos fuerzas para soportar. Que, en medio de la oscuridad, podamos ver una luz, por más débil que sea». Su tono no era de mando, sino de súplica, de desesperación. Y, para su sorpresa, Mills, el cínico, lo miró con una expresión sombría, pero sin burlarse. «No creo que Dios nos ayude. Pero, si tú crees en eso, Reed, no te voy a impedir». Jonathan sintió un pequeño alivio. No era una victoria, pero era algo. Sabía que sus palabras no habían cambiado el mundo, ni las perspectivas de los demás. Pero, tal vez, en el fondo, no necesitaba cambiar a los demás. Solo necesitaba mantener su propia fe, por más debilitada que estuviera. Y mientras el viento aullaba afuera, y la guerra seguía destruyéndolo todo a su paso, Jonathan sintió, por primera vez desde que llegó allí, que tal vez, solo tal vez, el acto de orar pudiera ser un refugio contra el horror. Algo que ningún soldado ni bala podría destruir. Las colinas de San Giovanni estaban sumidas en una niebla densa y húmeda, ese tipo de clima que hacía que cada paso fuera más difícil, como si la tierra misma quisiera mantener a los hombres atrapados en sus garras. Jonathan estaba cansado, pero las batallas nunca daban un respiro. El pelotón estaba en movimiento de nuevo, cruzando el campo devastado, con los pies hundidos en el barro de lo que quedaba de una ciudad que antes estaba llena de vida. Cuando llegaron al campamento improvisado, los soldados comenzaron a acomodarse, cayendo de agotamiento después de la lucha del día. Pero el sonido de una orden del sargento Thompson cortó el aire como una cuchilla afilada. «Agarren a los prisioneros».
La orden viene de arriba. Los vamos a ejecutar en el acto. Jonathan se congeló. Había escuchado sobre prisioneros tratados como enemigos deshumanizados, pero siempre pensó que esas ejecuciones eran una excepción, algo que no aplicaría a su pelotón. No en esta guerra. Pero ahora, la orden era clara, y las palabras de Thompson resonaron en su mente como un trueno. Los prisioneros alemanes estaban apartados, atados, con los ojos vacíos de miedo y agotamiento. La guerra les había quitado todo, y ahora, lo único que quedaba era la brutalidad de los hombres que venían a derrotarlos. Jonathan los observaba, sintiendo un nudo en la garganta. Eran enemigos, sí, pero también eran hombres. Y no podía simplemente seguir una orden que manchara su alma. Thompson se acercó a Jonathan, con una sonrisa cruel en los labios. ¿Oíste la orden, Reed?, dijo el sargento, impaciente. Y si eres un buen soldado, la vas a cumplir. No importa si crees que está bien o mal. Esto es guerra, chico. Jonathan guardó silencio por un momento, con los ojos fijos en el suelo. Las palabras de Thompson no eran nuevas, pero hoy, pesaban más. Ya había visto morir a hombres buenos, pero ahora él sería el agente de la muerte. Miró a los prisioneros, que lo miraban a él, sus ojos más humanos que cualquier cosa que había visto en el campo de batalla. No puedo hacer esto. Su voz salió baja, pero firme. El silencio que siguió fue tenso, como si el aire se hubiera congelado. Thompson frunció el ceño, y los demás soldados comenzaron a murmurar. Jonathan sintió el peso de la situación aplastándolo. Sabía que rechazar una orden podría significar la muerte, pero también sabía que matar a esos prisioneros no lo haría más hombre. Al contrario, lo alejaría aún más de la persona que era antes de ir a la guerra. ¿Te estás negando a seguir una orden, Reed?, preguntó Thompson, con rabia comenzando a asomarse. Debería colgarte aquí mismo. Jonathan miró a los ojos del sargento, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que solo había una cosa que podía hacer. No puedo matar a un hombre que ya se rindió. No soy un asesino. Thompson avanzó con rabia, agarrando a Jonathan por los hombros, forzándolo a mirarlo a los ojos. ¿Me estás desafiando? ¿Crees que esto es un juego, Reed? Vamos a acabar con esto ahora, y vas a hacer lo que se te ordenó, o tendrás que lidiar con las consecuencias. Los demás hombres del pelotón observaban la escena tensos. Algunos, como Cole, miraban de reojo, mientras otros, como Miss, estaban visiblemente incómodos, pero ninguno parecía dispuesto a intervenir. Jonathan sentía la presión de todos lados, como si estuviera atrapado entre dos infiernos, el infierno de la guerra y el infierno de su propia alma, que le exigía hacer lo correcto. Pero la negativa de Jonathan no sería ignorada. Thompson, ahora con una mirada feroz, dio un paso atrás, soltando un gruñido de desprecio. Muy bien, Reed. Si no quieres seguir la orden, prepárate para las consecuencias. No soy un hombre paciente, dijo Thompson con veneno en la voz. Y te vas a arrepentir de esto. Con eso, el sargento se alejó, pero Jonathan sabía que lo peor aún estaba por venir. El pelotón estaba dividido. Algunos lo miraban con cierto respeto silencioso, como si empezaran a cuestionar las órdenes. Otros, sin embargo, lo veían como una debilidad. Para muchos de ellos, la guerra ya los había convertido en máquinas, y la moralidad era algo lejano, un recuerdo de un mundo que ya no existía. Jonathan se retiró a un rincón del campamento, tratando de recomponerse. El sonido de un disparo llegó desde lejos, seguido de un grito, y él supo que los prisioneros estaban siendo llevados a la ejecución. No quería ver eso, no lo soportaba. Pero, al mismo tiempo, sentía que su alma se alejaba cada vez más de esos hombres a los que había jurado proteger. La duda empezó a apoderarse de su corazón. Había decidido no matar, pero ahora había un precio que pagar por esa elección. No sabía cómo eso afectaría su futuro, ni el de sus compañeros. Pero sabía que la guerra tenía una forma de quitarte todo lo que creías, y quizás, hasta tu humanidad. El sargento Thompson volvió más tarde, con una mirada amenazante. No pienses que esto se acabó, Reed. Siseo. Te vas a arrepentir. Y mientras la noche caía sobre el campamento, Jonathan sintió la presión de la guerra más fuerte que nunca. Estaba entre dos infiernos, el infierno de la obediencia ciega a la guerra y el infierno de la pérdida de su propia humanidad. La noche estaba sumida en un silencio, excepto por los sonidos amortiguados de la guerra que nunca cesaban completamente. El campo de batalla, ahora cubierto por la oscuridad, parecía casi irreconocible, las sombras de los árboles y las ruinas creando un laberinto de formas indescifrables. El aire estaba pesado, denso de tensión, como si la propia tierra estuviera conteniendo la respiración.
Jonathan y su pelotón estaban posicionados en las laderas de una colina, esperando órdenes para atacar una línea de defensa alemana. La operación era simple, un asalto nocturno para tomar un puesto estratégico. Pero, como siempre, las cosas no eran tan simples cuando la muerte acechaba, lista para atrapar a cualquiera que se distrajera, aunque fuera por un segundo. Jonathan se movía con cautela, los pasos amortiguados por el terreno lodoso. La oscuridad lo envolvía, pero su corazón latía fuerte, como si quisiera gritarle al mundo entero que seguía vivo, que todavía sentía. Sentía la guerra dentro de él, corriendo por sus venas, carcomiendo sus creencias, su alma. Ya empezaba a preguntarse si un hombre podía sobrevivir a todo eso y seguir siendo hombre, o si terminaría convirtiéndose en un monstruo. Cuando él y su pelotón llegaron a la línea enemiga, la misión parecía estar en marcha. El sonido de disparos lejanos y los murmullos de órdenes intercambiadas entre los soldados era lo único que rompía el silencio. Jonathan estaba en alerta máxima, cada movimiento en el campo de batalla siendo analizado con precisión. Sentía el peso del rifle en sus manos, pero más que eso, sentía el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Y entonces, algo inesperado ocurrió. En medio de la oscuridad, Jonathan vio una figura solitaria, un soldado alemán. Estaba desarmado, con las manos levantadas, probablemente intentando rendirse. La distancia entre ellos era corta, tal vez no más de 10 metros. El soldado lo miraba fijamente, con los ojos cansados, sin el brillo de un enemigo, sino con la desesperanza de un hombre que sabía que su guerra había terminado. Ya no era una amenaza. Era solo otra víctima, como todos los demás allí. El soldado dio un paso vacilante hacia Jonathan, como si estuviera esperando una decisión que sabía que ya no dependía de él. El rifle de Jonathan estaba apuntado hacia él, y durante un momento que pareció una eternidad, Jonathan se quedó ahí, inmóvil. El soldado alemán no estaba armado, no tenía nada más en sus manos que un gesto de rendición. Ya no estaba peleando. Se estaba entregando. Jonathan sintió el peso del rifle. La guerra lo había enseñado a matar para sobrevivir. Pero sabía que, en el fondo, eso no era lo que quería ser. En el fondo, quería ser algo más grande. Quería ser alguien que aún tuviera un alma, que no hubiera sido destruido por todo lo que la guerra le había hecho. La decisión estaba frente a él, y no solo se trataba del soldado frente a él. Era sobre el hombre que aún quería ser. Los pensamientos de Jonathan eran una tormenta. Dios le había hablado, le había dicho que amara a sus enemigos, pero él estaba en guerra, donde la supervivencia requería acciones que iban en contra de todo lo que él creía. Se había prometido a sí mismo no convertirse en un asesino, pero ahora se encontraba frente a un hombre que se rendía, sin fuerzas para pelear, sin intención de hacerle daño. ¿Sería correcto matar a este hombre? ¿O sería más humano dejarlo ir? Jonathan respiró hondo, con las manos temblorosas sujetando el rifle. El soldado alemán ya no parecía una amenaza. Lo miraba fijamente, esperando una respuesta. «No», murmuró Jonathan para sí mismo, como si estuviera rezando. La vacilación fue su salvación. No apretó el gatillo. En lugar de eso, bajó el rifle e hizo un gesto imperceptible al soldado, como si le dijera, «Vete». El soldado, en un momento de comprensión, dio un paso atrás y se alejó en la oscuridad. Jonathan no sabía si él sería capaz de sobrevivir, pero en ese momento, había tomado la decisión que para él significaba más que cualquier victoria en el campo de batalla. Sin embargo, la acción no pasó desapercibida. «¿Qué hiciste, Reed?». La voz de Thompson surgió detrás de él, fría y llena de rabia. El sargento se acercó, con pasos duros y rápidos. «¿Dejaste ir a un enemigo? Ya no eres un soldado. Eres un tonto». Jonathan sintió la presión sobre su piel, la rabia acumulándose a su alrededor. Sabía que su decisión no sería bien vista. Pero, en ese momento, no le importaba. No quería ser una máquina de matar. Quería ser algo más, algo que no estuviera definido por la guerra. «No maté». Su voz estaba calma, pero el miedo y la tensión estaban presentes. No podía matar a un hombre que se entregó. No cuando ya no representa una amenaza. Thompson lo miró, los ojos ardiendo de furia. «Vas a pagar por esto, Reed. Vas a ver, la guerra te va a cobrar esto». El sargento gruñó, antes de alejarse, dejando a Jonathan solo en la oscuridad, su decisión pesando sobre él como una maldición. Jonathan se quedó ahí, solo con sus dudas. No sabía si había hecho lo correcto o lo errado. No sabía si su decisión lo haría pagar un precio aún mayor. Pero, al mirar la oscuridad donde el soldado alemán había desaparecido, sintió que, en ese momento, había hecho lo que la guerra no podía quitarle, había tomado una decisión, la decisión de ser humano en medio del caos,
la decisión de aferrarse a su humanidad, aunque el costo fuera alto. Y la guerra continuaba. El cielo estaba teñido de un rojo macabro, como si el mismo infierno se hubiera abierto y comenzara a tragarse la tierra. El olor a humo y destrucción era insoportable, penetrando los pulmones con una fuerza brutal. Jonathan estaba en la primera línea, avanzando hacia el pequeño pueblo de Sanelia, que hasta pocas horas antes era una comunidad tranquila, rodeada de olivos y campos de trigo. Ahora, estaba siendo consumido por las llamas, las construcciones colapsando mientras los habitantes, desesperados, intentaban huir o salvar lo que quedaba de sus vidas. La escena frente a Jonathan era una pesadilla. Las casas se reducían a cenizas, y los gritos de mujeres y niños resonaban en el aire, mezclados con el sonido de las explosiones y el rugido del fuego. Los soldados alemanes estaban por todos lados, sembrando el caos con una crueldad despiadada. Quemaban todo, sin distinción, sin ningún remordimiento. Era una guerra sin sentido, sin humanidad. Era solo destrucción pura y sin razón. Jonathan sintió el estómago volverse. Ya no luchaba solo contra soldados. Ahora, estaba presenciando la destrucción de todo lo que quedaba de inocencia. Y, en medio de ese infierno, sabía que no podía quedarse quieto, esperando las órdenes de sus superiores. Algo dentro de él lo impulsaba a actuar, a intentar salvar a quien fuera posible. Se alejó del pelotón, buscando refugio en una casa parcialmente destruida. El humo era espeso, dificultando la respiración, y el calor de las llamas quemaba su piel. Pero no podía detenerse. Los gritos de los niños, el sonido de puertas golpeando y el llanto de las madres desesperadas invadían su mente. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y sabía que, si no hacía algo, más vidas se perderían. Jonathan corrió por las calles devastadas del pueblo, encontrando a una niña pequeña, caída en medio de un camino, con los ojos llenos de miedo y confusión. La levantó, sintiendo la fragilidad del cuerpo diminuto en sus brazos, y trató de correr hacia el lugar más seguro que podía visualizar. Pero, a medida que se movía, una ráfaga de disparos estalló a su alrededor. Se agachó instintivamente, protegiendo a la niña en su pecho. El dolor de la guerra, el peso de la responsabilidad, apretaba cada vez más su corazón. Antes de que pudiera llegar a un refugio, la visión de un soldado alemán emergió de la niebla. Apuntó su arma hacia Jonathan, y el mundo a su alrededor pareció ralentizarse. Jonathan no dudó, no pensó. Agarró a la niña aún más fuerte y corrió en dirección opuesta. El soldado disparó. El sonido del disparo cortó el aire con un chasquido seco, pero no alcanzó a Jonathan. En cambio, uno de los tiros impactó una de las casas, haciéndola colapsar con un estruendo ensordecedor. En un movimiento desesperado, Jonathan entró en una calle estrecha, buscando refugio en una pequeña tienda abandonada. Se escondió, jadeante, con la niña en sus brazos, intentando calmarla con palabras susurradas, como si pudiera protegerla de ese infierno solo con su voz. Fue entonces cuando el sonido de pasos se acercó. Sabía lo que eso significaba. Al mirar hacia la entrada de la tienda, vio a 2 soldados alemanes, sonriendo cruelmente. Lo habían rodeado. Sabía que no podrías escapar, soldado americano, dijo el primer soldado, con un acento marcadamente pesado. Avanzó con el arma apuntando a Jonathan. La guerra no perdona. Jonathan sintió el peso del rifle sobre sus hombros. Por un momento, se vio atrapado entre la decisión de rendirse o luchar hasta el final. Pero sabía que ya no tenía fuerzas. No había más manera de luchar. Había intentado salvar una vida, y ahora estaba a punto de perder la suya. Sin decir una palabra, levantó las manos, rendido. El soldado avanzó y le dio un golpe con la culata del rifle, derribando a Jonathan al suelo. La niña fue arrancada de sus brazos y arrojada lejos, llorando fuerte mientras las manos de Jonathan eran atadas. No reaccionó, no tenía fuerzas para luchar contra los soldados ahora. Estaba exhausto, mental y físicamente. Los soldados lo arrastraron por las calles, y Jonathan miró los escombros a su alrededor, las llamas que aún consumían el pueblo, sintiendo un odio creciente dentro de él. Había fallado. No había logrado salvar a todos los inocentes. Pero algo en su corazón aún se negaba a dejarse consumir por la ira. En medio del caos, recordaba las palabras de su fe, las palabras que su madre siempre le decía: la misericordia es la mayor fuerza que tenemos. Cuando los soldados lo empujaron hacia una zona más alejada, Jonathan sabía que lo peor estaba por venir. Sería prisionero, y lo que ocurriera a continuación podría significar la muerte. Pero también sabía que ya no había espacio para el arrepentimiento. Había hecho la elección de ser humano en medio del infierno, y eso le daría fuerza para sobrevivir. O, tal vez, para morir con dignidad. El líder de los soldados alemanes se acercó a él,
con una mirada de desprecio. ¿Pensaste que podía salvar a alguien, americano? La guerra no funciona así. Jonathan lo miró directamente a los ojos, su respiración dificultada por el dolor y el cansancio. Pero no se encogió. Sabía que, a pesar de todo lo que había pasado, no había fallado por completo. Había hecho lo correcto, no importaba lo que ocurriera después. Dios no se olvida de ninguno de nosotros, murmuró, las palabras casi imperceptibles entre el humo y el caos que los rodeaba. El soldado no respondió. Pero la mirada de Jonathan era firme, a pesar de todo. Había hecho su elección, y ahora enfrentaría las consecuencias. El frío era insoportable. Jonathan sentía que sus huesos se congelaban mientras las horas se arrastraban, su cuerpo atrapado entre las paredes frías y húmedas de un barraco improvisado, que apenas lo protegía del viento cortante que se colaba por los agujeros en las tablas de madera. El olor a putrefacción, sudor y sangre vieja se mezclaba en el aire, y Jonathan ya no podía distinguir si el dolor que sentía venía del sufrimiento físico o del peso de sus propias decisiones. Estaba atrapado, capturado. Ni siquiera había podido preguntar qué iba a pasar con él, o con los demás prisioneros, o con los niños que había intentado salvar. Estaba en un campo de prisioneros alemán, aislado del resto de sus compañeros, y lo único que sabía era que el infierno que había vivido hasta ahora aún estaba lejos de terminar. El sonido seco de las botas de los soldados resonaba por el pasillo de la prisión, interrumpiendo sus pensamientos. Jonathan levantó la cabeza, sudando frío. Venían. Sabía lo que eso significaba. La puerta de hierro se abrió con un chirrido y 2 soldados entraron, uno de ellos sosteniendo un palo de metal. Jonathan sintió su estómago dar un vuelco. Ya no tenía control sobre nada. Sus manos estaban atadas a su espalda, y el cuerpo aún sangraba por algunas heridas leves de la captura, pero lo peor aún estaba por venir. El tormento psicológico apenas comenzaba. Lo arrastraron fuera de la celda y lo llevaron a una sala oscura, donde la luz amarilla y débil de un farol proyectaba sombras inquietantes sobre la pared. Frente a él, un hombre vestido con el uniforme de un oficial nazi se acercó. Su mirada era fría y calculadora, como una serpiente lista para atacar. «Eres un soldado americano, ¿verdad?», dijo el oficial con tono monótono, su acento marcado. No parecía tener prisa. Como un cazador observando a su presa, estudiaba cada movimiento de Jonathan. «Sí, lo soy», respondió Jonathan, intentando mantener la voz firme. Pero el miedo estaba ahí, reptando bajo su piel, y sabía que esa fuerza mal disfrazada estaba a punto de ser puesta a prueba. «¿Sabes por qué estás aquí?», continuó el oficial, avanzando hacia él. Jonathan permaneció en silencio, sabiendo que no importaba lo que dijera. Ya no tenía control. «¿Me vas a dar información? ¿Dónde está tu escuadrón? ¿Quiénes son tus comandantes? ¿Cuántos hombres tienes?», el oficial preguntaba, su voz cada vez más despiadada. Pero Jonathan sabía lo que querían y lo que tendría que hacer para sobrevivir. No hablaría. No traicionaría a sus compañeros. El oficial sonrió cruelmente, como si hubiera leído sus pensamientos. Hizo una señal a los 2 soldados, que inmediatamente se acercaron y lo agarraron por los hombros, forzándolo contra una mesa. Jonathan intentó resistirse, pero el dolor fue inmediato. Los golpes del palo de metal comenzaron a resonar por la sala, golpeándolo en las costillas, el estómago, los hombros. Cada golpe era un recordatorio brutal de su vulnerabilidad, cada grito de dolor una confesión silenciosa de que no sería capaz de aguantar mucho más. El tiempo parecía estirarse hasta el infinito, cada segundo pasando como una eternidad mientras el oficial y sus soldados lo castigaban. Pero, aunque el dolor casi lo hacía perder el sentido, Jonathan se mantuvo firme. No diría nada. No traicionaría a sus amigos. Con cada golpe, repetía para sí mismo la oración que su madre le había enseñado: «Señor, que mi fe sea más grande que mi dolor». Pero luego, algo cambió. El oficial se acercó a él con más calma, casi como si estuviera esperando que Jonathan se rompiera. Lo miró directamente a los ojos, observándolo como un científico observa un experimento. «Eres terco. Me gusta eso». Sonrió, una sonrisa que no tenía ni un poco de alegría, solo un placer sombrío. «Ya debes saber lo que le pasa a los hombres que resisten. Pero mira bien, tienes una elección». El oficial dio un paso atrás, cogió una hoja de papel y la puso sobre la mesa. Jonathan sintió un escalofrío. Sabía lo que eso significaba. «Voy a hacer un trato contigo», dijo el oficial con un tono suave, casi amigable. «Si cooperas, si dices dónde están tus compañeros, si los entregas, puedo garantizar que tu vida será salvada». Hizo una pausa, como si estuviera analizando la reacción de Jonathan. «Serás liberado. Nada de tortura,
nada de muerte. Solo, libertad. Jonathan miró el papel sobre la mesa. Una promesa de libertad. Pero era una mentira, él lo sabía. No estaban ofreciendo libertad. Estaban ofreciendo traición, algo que nunca podría aceptar. El oficial siguió presionando cada vez más. Ahora mira bien, estás en el fondo de un agujero. Soy tu única oportunidad de salir de aquí con vida. Dame lo que quiero y vivirás. No me des nada, y morirás. Así de simple. La tentación estaba allí, frente a él, brillando como una luz seductora en un mar de oscuridad. Sería más fácil. Podría hacer que todo terminara. Podría sobrevivir. Pero, ¿a qué costo? Jonathan sintió el peso de la decisión apretando sobre él. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el vacío dentro de sí. El dolor era inmenso, pero ¿qué sería peor, perder su vida o perder su alma? Yo no voy a traicionar a mis compañeros, dijo Jonathan, con la voz rasposa y firme. Puedes matarme, pero no voy a entregar a nadie. El oficial lo miró con desdén. Levantó la mano y hizo una señal a sus soldados, que inmediatamente lo empujaron al suelo. El oficial se acercó nuevamente, con su mirada de desprecio claramente reflejada en sus ojos. ¿Crees que tienes una elección?, murmuró, con los ojos ardiendo de ira. Prepárate para sufrir. La muerte será un alivio, te lo aseguro. Con esas palabras, el soldado lo arrastró a otra parte del campo. Jonathan sabía que aún no había visto lo peor. La tentación de traicionar estaba a su puerta, pero él resistiría. Resistiría hasta el final. El rescate fue rápido y brutal. Un pelotón aliado irrumpió en el campo de prisioneros, disparando contra los guardias alemanes en un fuego cruzado que más parecía una pesadilla que una misión de rescate. Jonathan apenas tuvo tiempo de procesar los sonidos de las balas y las explosiones antes de ser arrastrado fuera de la línea de fuego. Sus heridas seguían ardiendo, pero no había tiempo para nada más que escapar de ese infierno. Cuando finalmente fue llevado a un lugar seguro, lo que quedaba de su escuadrón estaba disperso, fragmentado. El campo de prisioneros no había sido el único lugar donde la muerte había cobrado vidas. Los soldados que sobrevivieron al rescate estaban desorientados, exhaustos, con los cuerpos y almas destrozados por los horrores que habían enfrentado hasta allí. Jonathan no tuvo tiempo para buscar a sus compañeros, para encontrar a aquellos que habían sido sus amigos. Estaban allí, en una colina distante, caídos, casi irreconocibles, con los ojos vacíos de cualquier esperanza. Sabía que el número de sobrevivientes era pequeño, y que el dolor de ser uno de los pocos que escaparon de esa carnicería pesaba más que su propia libertad. Se sentó, apoyado en una roca, sintiendo que la debilidad se apoderaba de su cuerpo. La guerra se había convertido en una masa indistinta de desesperación, muerte y sangre. La guerra había vencido a tantos hombres, incluida su propia humanidad. Aún sentía la presencia de las llamas, los gritos de los niños, el peso de las decisiones que lo marcarían para siempre. Pero había algo que sabía. No importaba lo destruido que estuviera por dentro, tenía que mantener la fe. Las sombras de la tarde comenzaban a cubrir el campo de batalla, y los sobrevivientes se agruparon en un rincón aislado, sentados en silencio, con los rostros sucios y derrotados. Jonathan miró a su alrededor, a cada uno de ellos, sintiendo el dolor y el vacío en sus ojos. La muerte estaba a su alrededor, pero la vida aún persistía. Sabía que las palabras podrían ser lo único que pudiera dar algo de sentido en ese momento. Se levantó, con dificultad, y caminó hacia el centro del grupo. La noche empezaba a caer, y el frío cortaba como cuchillas, pero a Jonathan no le importaba. Sabía lo que tenía que hacer. El peso de su fe, rota y restaurada, necesitaba ser compartido con aquellos que aún estaban allí, respirando, a pesar del horror. Hermanos, su voz estaba áspera, pero firme. Sé que estamos todos perdidos. Que el peso del dolor y la muerte sobre nosotros es enorme. Que lo que vimos aquí, lo que hicimos y lo que perdimos, parece abrumador, insoportable. Hizo una pausa, observando los rostros de sus compañeros, hombres que habían sido sus amigos, sus hermanos de armas. Algunos tenían los ojos cerrados, otros miraban al vacío, como si estuvieran en otro lugar, en otro tiempo. Sé que muchos de ustedes se están preguntando, ¿dónde está Dios ahora? ¿Cómo puede permitir tanta destrucción, tanto sufrimiento? Jonathan tragó saliva, tratando de controlar la emoción. Yo también me lo pregunté. Vi caer a mis amigos. Vi mujeres y niños quemarse vivos. Yo mismo fui roto, torturado, obligado a mirar la muerte de cerca. Y aún así, incluso en el abismo más profundo, Dios estaba allí. Dio un paso al frente, sus ojos firmes, pero con un brillo de compasión. Sabía que sus palabras debían ser más que un consuelo vacío.
Necesitaba hacer que creyeran. La fe no es algo que venga fácil en tiempos como este. Pero la fe, la verdadera fe, no es sobre los momentos cuando todo está bien o cuando la victoria parece segura. La fe es sobre los momentos de oscuridad. La fe es lo que nos mantiene cuando el mundo alrededor nuestro se desmorona. Yo no soy mejor que nadie aquí. Caí. Dudé. Pero aun cuando el infierno estaba sobre mí, sabía que él aún estaba conmigo. Jonathan miró al cielo, las estrellas comenzando a brillar en el fondo de la noche. Sintió una conexión con algo más allá de ese campo de batalla, más allá del sufrimiento y la destrucción. Un pesado silencio se apoderó del grupo, y por un momento, tuvo la sensación de que cada uno de ellos estaba escuchando, absorbiendo sus palabras, buscando una parte de verdad a la que aferrarse. No sé qué nos depara el futuro, dijo con la voz más suave, pero aún llena de fuerza. No sé si saldremos de aquí vivos. No sé si la guerra nos va a tragar a todos. Pero sé una cosa, la guerra no puede matar nuestra alma. La guerra puede destruir nuestros cuerpos, pero nuestra fe, nuestra humanidad, eso es algo que nadie puede quitarnos, excepto nosotros mismos. Respiró hondo, su mirada firme. Entonces, vamos a caminar juntos. Vamos a seguir luchando, no porque la victoria sea segura, sino porque es lo que nos mantiene vivos, incluso cuando todo a nuestro alrededor está muriendo. Jonathan miró los rostros de los hombres frente a él. Algunos lloraban en silencio, otros con la mirada baja, pero todos parecían más presentes, más conectados, como si sus palabras hubieran tocado algo profundo dentro de ellos. Sabía que no podía salvar a todos, pero tal vez, solo tal vez, había plantado una semilla de esperanza. Dio un paso atrás, y la oscuridad de la noche cayó sobre ellos. El silencio ya no era de desesperanza, sino de aceptación. Estaban rotos, pero seguían juntos. Y eso era algo que ningún enemigo, ni siquiera la muerte, podría destruir. La batalla final se desenvuelve bajo un cielo gris, con la nieve cayendo suavemente, como si el invierno quisiera borrar los rastros de todo el dolor y la destrucción presentes allí. Jonathan estaba de pie, sintiendo el peso de su rifle en sus manos sudorosas, sus ojos ardían de cansancio y dolor. El sonido de las explosiones y los disparos era constante, casi hipnótico, pero él apenas podía oír, tan sumido en la lucha que ya no sabía si el estruendo venía de la batalla o de su propia mente colapsada. El campo de batalla estaba cubierto por una capa delgada de nieve, pero la sangre seguía tiñendo el suelo, haciendo que el paisaje pareciera una pintura surrealista de muerte y sufrimiento. Jonathan ya no sabía cuántos amigos habían caído, ni cuántos enemigos habían sido derrotados. El único sonido que importaba ahora era el del soldado herido a su lado, un compañero de mucho tiempo, gritando de dolor. «Jonathan, yo, no puedo seguir», dijo su amigo, la voz arrastrada por el dolor y la debilidad. Jonathan lo miró, sintiendo una ola de desesperación. Sabía que, si no actuaba rápido, su amigo no sobreviviría. Pero cada movimiento era un esfuerzo colosal. El frío lo envolvía como una capa implacable, las heridas en su propio cuerpo se agravaban con cada minuto que pasaba, pero no podía parar. No podía dejar a un camarada atrás. Con un grito de fuerza, Jonathan se agachó, colocando el hombro de su amigo sobre el suyo, y comenzó a caminar. Sus pasos eran pesados, la nieve cubría sus pies, haciendo que el caminar fuera más lento y difícil. La sangre del compañero manchaba su camisa, pero no pensaba en eso. Solo quería sacarlo de allí. Con cada paso, el peso de su amigo parecía aumentar, pero Jonathan no pensaba en sí mismo. Solo pensaba en el hombre a su lado, que había luchado a su lado durante todo ese infierno. Las balas seguían zumbando alrededor de él, pero Jonathan no le daba importancia. Solo quería salvar a aquel que había sido su roca, su hermano de guerra. Pero, en el momento en que levantó al compañero para un último esfuerzo, el sonido de un disparo cortó el aire. Jonathan sintió un dolor agudo atravesando su pecho. Paró, sintiendo las fuerzas desvanecerse de su cuerpo. El compañero, ya casi desmayado en los brazos de Jonathan, lo miró con una expresión de confusión, como si no pudiera entender lo que había sucedido. «Jonathan», murmuró el amigo, con voz débil. Jonathan no pudo responder. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante, y sintió la sangre caliente escurriéndose de su pecho. Miró al cielo, la nieve ahora cayendo más fuerte, cubriéndolo todo con una capa silenciosa e implacable. Podía sentir que sus ojos se volvían pesados, la visión comenzaba a oscurecerse. El frío ya no era tan intenso. Todo sucedía en cámara lenta, como si el tiempo se estirara hasta el infinito. En sus últimos momentos, lo único que Jonathan pudo hacer fue mirar a su compañero, sus ojos llenos de una paz que nunca imaginó sentir en medio de una guerra. El dolor ya no importaba. La muerte ya no era una amenaza.
Era solo el final de un camino que nunca pidió, pero que aceptó con el corazón roto. Con el sonido distante de la batalla desapareciendo, Jonathan cerró los ojos y murmuró, casi en un suspiro, una última oración. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que tu paz esté con todos nosotros, incluso ahora, en medio de todo esto. La oración fue tan suave como el sonido de la nieve cayendo, tan frágil como la vida que se desvanecía de su cuerpo. Y así, bajo el manto blanco de la nieve, Jonathan se entregó al descanso. El último suspiro fue el más ligero de todos, como si su alma finalmente pudiera liberarse de ese cuerpo que tantas veces lo había llevado al límite. La nieve caía sobre él como un velo, cubriendo lo que quedaba de su lucha, y la guerra alrededor de su muerte seguía rugiendo como una tormenta distante. Pero para Jonathan, el mundo ya se había detenido. Estaba en paz. La batalla continuaba, y otros hombres seguirían luchando. Pero, en ese instante, Jonathan había encontrado lo que tanto buscaba, un momento de paz en medio de la guerra, y la promesa de que su lucha no había sido en vano.